sus padres. Su madre era una mujer profundamente religiosa. De hecho, quiso ingresar en un convento, pero no lo permitían la situación económica de su familia, porque no podían aportar la dote que entonces se exigían los conventos. Y por tanto, pues decidió casarse, pero le pidió a Dios, como una gracia, el tener un marido que no blasfemase, que no fuese a la taberna a beber alcohol, y Dios le concedió la gracia de conocer un hombre bueno, profundamente religioso como ella, Julio Kolbe. Tuvieron 5 hijos varones, pero de estos 5, 2 murieron bastante temprano, sobreviviendo solamente 3, Francisco, José y el santo que es el protagonista de nuestra historia, Raimundo, que después tomará el nombre religioso de Maximiliano. Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe es el sueño que tuvo siendo niño, y en este sueño él vio a la bienaventurada Virgen María acercarse a él, llevando 2 coronas. La primera era la corona del martirio y la otra era la corona de la pureza, y ella le pidió cuál de las 2 prefería. Audazmente él pidió las 2. Su familia se había trasladado a un pueblo llamado Pabianice, cerca de Lodz, y estando allí unos frailes franciscanos cruzaron la frontera de Rusia para predicar una misión en su pueblo, y a los niños les hablaron de un colegio que los franciscanos acababan de abrir en Lwów. Nuestro Raimundo enseguida se animó, y con él su hermano Francisco. Fue dando pasos y creciendo en el colegio, pensando el tema de la vocación, aunque él sentía una profunda inclinación hacia la vida militar, y esto fue una gran tentación en su vocación. Él tenía muy buena mente para las matemáticas, para la física, las ciencias. De hecho, pues hacía sus proyectos para construir aeronaves. Incluso planeó una estrategia para conquistar la ciudad de Varsovia. Y estos deseos militares, como digo, supusieron una gran tentación. Estuvo a punto de dejar la vocación porque sentía a los 15 años como esa llamada, ¿no?, a luchar por la libertad de su país, de una Polonia que estaba sufriendo mucho. Polonia había sido eliminada prácticamente desde la paz de Viena, en la que se repartió entre Prusia, Austria y Rusia. Y fue la Iglesia Católica la que mantuvo la identidad católica frente al proceso de rusificación. Los enemigos de la Iglesia quisieran atentar contra Polonia y fuera el primer objetivo en la Segunda Guerra Mundial. Y el día que había decidido ir a hablar con el padre provincial, cuando estaba entrando en su cuarto, sonó la campana de la puerta. Y resulta que era su madre, que venía a visitarle. Su madre le anunció que su hermano Francisco, más joven que él, había decidido entrar también como franciscano, y que ella misma y su padre también se iban a consagrar a Dios. Entonces aquella conversación fue providencial y salvó la vocación religiosa y franciscana de Raimundo, que el 4 de octubre de 1904 tomó el hábito franciscano y tomó el nombre de Maximiliano María, ligando así desde el comienzo su vida a la Virgen Santísima, a la Inmaculada. Terminado el noviciado, el padre provincial quiere que continúe sus estudios de filosofía en Roma. Su primera reacción fue pedir entre lágrimas que se le borre de la lista, pero después de un rato de oración vuelve al provincial para decirle: haga de mí lo que quiera. A lo cual el provincial respondió: irás a Roma. Vive en Roma desde 1912, más o menos alrededor de 1912, hasta 1919. Recibe allí toda su formación para el sacerdocio. En 1914 emitirá su profesión solemne. El periodo romano fue fundamental para Maximiliano, porque aquel tiempo fue la base para todo lo que vendrá después. Durante su estancia en Roma, Kolbe comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuentes esputos de sangre y hemorragias violentas ponen de manifiesto que tiene tuberculosis. Pero gracias a su carácter decidido, consigue sacar adelante sus estudios y empieza a sentir las primeras llamadas a fundar la milicia de la Inmaculada. Con licencia del padre rector, nos juntamos en secreto en una celda interior cerrada con llave ante la estatuilla de la Inmaculada con 2 velas encendidas. Dispensado de asistir a las clases por mis esputos, redacté un ideario de la milicia de la Inmaculada y se lo remití al padre general. Dio su bendición y expresó el deseo de que se propagase entre nuestros jóvenes. La milicia será una asociación que se comprometa a luchar contra la masonería
y los demás servidores de Lucifer. Pensar que un proyecto tan grande, tan tremendo, podría tener su origen en una sencillez tan humilde es una señal, según creo, de la verdadera naturaleza espiritual de la milicia de la Inmaculada. Dedicarse a la Madre Inmaculada de Dios es comprometerse con el misterio de la Encarnación, que realmente comienza en el seno de la Inmaculada. Deseo que tomes posesión de mí lo antes posible y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo contigo. Que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente, y tú mía. Cuando San Maximiliano habla del acto de consagración, él sabe distinguir muy bien lo que es la voluntad de lo que es el sentimiento, y señala como muchas veces ese acto de consagración, de entrega, pues puede ir acompañado a veces por la sequedad o por la frialdad, pero él recalca mucho que esa consagración, esa entrega de sí mismo a la Virgen María, a la Inmaculada, es un acto de la voluntad. Dice él, un acto de la voluntad por el que uno se entrega a la Virgen y que no es nunca revocado. Basta eso. Y cuando algunos jóvenes se acercaban para pedir el ingreso en el convento, para él el criterio de discernimiento es que tuvieran la decisión y la voluntad de querer consagrarse del todo a la Inmaculada, pertenecerle, ser suyos. Ese era como el criterio de discernimiento de una vocación. Dices que quieres ser franciscano. Bien, pero dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada, si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo de una muerte prematura. Maximiliano termina sus estudios en Roma y sus superiores le piden regresar a su país natal. Sin estar completamente recuperado, obtiene permiso para regresar a Cracovia y en 1922 comienza su modesto apostolado publicando la revista El Caballero de la Inmaculada. Se trata de unas pocas páginas del papel más barato que encuentran. No es una revista política, sino que está totalmente dedicada a la gloria de la Inmaculada. No escribáis nada que no pudiera firmar la Virgen María. Cuando ha tomado la decisión de construir la ciudad para la Inmaculada, lo que será Niepocalano, pues siente la necesidad de buscar un terreno para poder construirla. Y encuentra un terreno perfecto bastante cerca de Varsovia. Es una finca enorme que es propiedad de un conde, el conde Lubecki. Y Maximiliano se va a hablar con él y lleva consigo pues una pequeña imagen de la Virgen que pone encima de la mesa para que sea como la mediadora en las negociaciones. Y cuando el conde Lubecki pedía una suma muy alta, un precio muy alto por aquel terreno, pues San Maximiliano se vio obligado a decir que no podía pagarlo. Y se fue dejando la pequeña estatua de la Virgen encima de la mesa del conde. Y el conde preguntó, ¿y qué hago con esta estatua? Dijo, déjela donde está. Y fue pues como un truco que él utilizó, porque claro, el conde miraba cada día la imagen y como que se le removía el corazón de que le había dicho que no a la Virgen, porque le estaba negando el lugar que necesitaban para construir esa ciudad para ella. Así que al final, pues esa imagen pequeña encima de la mesa fue tocando poco a poco el corazón del conde Lubecki hasta que finalmente le vendió a San Maximiliano por un precio muy bajo ese terreno que necesitaba para construir Niepocalano. Niepocalano es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación. Puede ser definido. San Maximiliano puede ser definido en una palabra. Yo diría pionero. Uno que en su vida ha comprendido o buscado entender nuevos caminos para la evangelización
y también nuevos caminos para la vida franciscana. Y como todos los que trabajan allí, pues son religiosos, logra imprimir el Caballero de la Inmaculada, el periódico que editan, al precio más bajo de todos. Con lo cual el resto de los periódicos comienzan a acusarle de competencia desleal y logran que se prohíba la venta de su periódico, el Caballero de la Inmaculada, en los kioscos públicos. ¿Qué hace San Maximiliano? Pues crear su propia red de kioscos de distribución. Incluso llegan a tener una avioneta en el convento con la que reparten el periódico a todos los puntos de Polonia. Muchos de todos los tipos de profesiones, ingenieros, topógrafos, dejan todo para entregar sus vidas a la Virgen en la ciudad de la Inmaculada, en Niepokalanów. Sí, llegaron muchas vocaciones a Niepokalanów. Fue una cantidad, diría, increíble. Si se piensa en las cifras de hoy en día, nos quedamos trastornados. Aquello que atraía era este ideal de vida mariano. El 1 de septiembre de 1939 tiene 760 religiosos y más de 150 postulantes. Todo un récord donde la Virgen mueve y toca los corazones de todos estos hombres que buscan consagrarle su vida. El Papa Pío XI pide misioneros para el Oriente. El padre Maximiliano siente gran atracción por las misiones. Desea fundar otra ciudad para la Inmaculada en el Japón. San Maximiliano sintió desde joven la llamada a las misiones, podemos decir como la fascinación por el Oriente. Y aunque todavía débil de salud y obtenido el permiso de sus superiores, con otros 4 franciscanos de su misma orden, franciscanos conventuales, se dirigen hacia Japón. Desde Polonia hasta Japón es un viaje largo, horas y horas en tren, por barco, y todavía no ha querido llamarme. Pero Dios premiará su fidelidad y consiguen que en poco tiempo la revista del Caballero de la Inmaculada se publique en japonés. Y además de distribuirse en Nagasaki, será también distribuido en China y más tarde llega hasta la India, incluso hasta Arabia. Hoy publicamos El Caballero japonés. Tenemos una imprenta, Gloria a la Inmaculada. A pesar de su gran éxito, sus hermanos en religión ven su falta de salud. Su superior encuentra así la excusa para que regrese a Polonia. Pocos meses después de su regreso a Polonia, es nombrado de nuevo padre guardián de Niepokalanów. En 1939, los tanques de Hitler cruzan la frontera, arrasando la caballería polaca. El 17 de febrero, el portero le avisa a Kolbe de que una fila de vehículos está entrando en Niepokalanów. Colgó el teléfono y murmuró: Bien, María. Kolbe saludó a los soldados desde el umbral. Alabado sea Jesucristo. Es enviado a la prisión de Pawiak. El 28 de mayo de 1941, Kolbe es trasladado a Auschwitz. Con la cabeza rapada y vestido de harapos a rayas, se ha convertido en el prisionero número 16670. El 30 de junio, al terminar el trabajo, todo el campo permanece en pie. Un prisionero del bloque 14 se ha evadido. Es el bloque al que pertenece el padre Maximiliano. A las 9 de la noche, todos han recibido un poco de sopa, excepto los presos del bloque 14. Al caer la tarde, apareció el comandante ayudante del campo, Karl Fritz, de las SS, anunciando a los prisioneros que como el fugitivo seguía sin aparecer, en represalia, 10 de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Fritz recorrió las filas seleccionando a las víctimas. De repente, Kolbe sale de la fila y se ofrece para ocupar el lugar de uno de los condenados que solloza y suplica. Es un padre de familia polaco, Francisco Gajowniczek,
Soy sacerdote, católico, franciscano. Los condenados son obligados a dejar sus ropas a la entrada del búnker y entran desnudos. En aquella lenta y dolorosa agonía, Kolbe conforta a sus compañeros. Permanece de rodillas rezando ante los cadáveres de los que van muriendo. Al cabo de 14 días, la víspera de la Asunción, se dio la orden de rematar a los moribundos. El ayudante de la muerte, armado con una jeringuilla, entró en la penumbra de aquel búnker convertido en sepulcro. El único vivo es el padre Maximiliano Kolbe. El ayudante se acercó y la jeringuilla cumplió su cometido. Una inyección de ácido fénico rompió el último hilo de vida que quedaba en el cuerpo del padre Kolbe. El martirio se ha consumado. Pro amorem usque ad victimam. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.